El sudor me corría por la frente, salándome la comisura de la boca mientras el sol castigaba el asfalto de la carretera federal 57, a la que llamaban la autopista de la muerte. Era una tarde calurosa, de esas que te hacen sentir el calor vibrar en el aire, en el mismísimo corazón de México. Yo, Elena, veintitantos, el pelo negro recogido en una coleta desordenada y una pequeña cicatriz en la ceja, recuerdo de una caída en bicicleta en la infancia, en mi querido barrio de Tepito, iba al volante de mi Freightliner Cascadia, un coloso de 18 ruedas que era mi sustento y mi vida. La radio, sintonizada en una estación de cumbia, apenas lograba acallar el potente rugido del motor, la única compañía que tenía por kilómetros y kilómetros. Ese año era 2012, y la vida en la carretera para mí ya no era novedad. Desde los 18, cuando saqué mi licencia y el camión que mi padre, añorado y fuerte, me dejó, vivía cruzando el país, de Tijuana a Cancún, llevando de todo un poco. Mi vida antes de la carretera fue una jornada de resiliencia. Crecí en un barrio donde cada día era una batalla, y tener que comer en la mesa ya era una gran victoria. Mi padre, un trailero a la antigua, me enseñó a leer el mapa de las estrellas en el desierto, a arreglar una llanta ponchada a la orilla de la carretera y principalmente a nunca agachar la cabeza ante nadie. Mi madre, una curandera con manos benditas, me enseñó la paciencia y la intuición, cualidades que, créanme, hacen toda la diferencia, incluso en el caos de las carreteras mexicanas. Cuando él se fue, de repente, en un accidente trágico, la Freightliner se convirtió en mi legado y mi misión. A los 18, yo ya era el sostén de la familia, y la carretera, que antes era solo un telón de fondo en mi vida, se volvió mi escenario principal. Enfrenté el prejuicio, la desconfianza, los chistes machistas, mujer al volante, peligro constante. Era lo más suave, pero a cada kilómetro rodado, a cada entrega hecha, sentía que estaba demostrando mi valor a mí misma y al espíritu de mi padre. Antes de seguir, necesito pedirles un favor. Óralen. Me doy cuenta de que mucha gente ve estos relatos y me hace muy feliz saber que de alguna manera mi historia los toca. Pero, así como en la carretera, donde la unión hace la fuerza, aquí en el canal es lo mismo, ¿me cachan? Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No tienen idea de cómo eso nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que pueden, de verdad, transformar su vida. No se pierdan más momentos inspiradores, suscríbanse ahora y activen las notificaciones. No sean gachos. Ahora sí, prepárense para conocer la historia de cómo un día cualquiera en la carretera mexicana se transformó en una jornada que redefinió no solo quién era yo, sino cómo el mundo me veía. El cambio empieza con la decisión de actuar, y yo tomé la mía. Vamos a darle. Estaba camino a la Ciudad de México, llevando una carga de electrónicos de última generación para una gran empresa. El sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de tonos vibrantes de naranja y morado, un espectáculo que solo la inmensidad de la carretera mexicana es capaz de ofrecer. Por el retrovisor vi dos camionetas que se acercaban rápidamente, una de ellas con las luces altas, parpadeando insistentemente. Pensé que era algún apresurado queriendo pasar, algo común por ahí. Disminuí un poco y le di señal para que siguiera. Pero lo que pasó después no era nada común. No manches. La camioneta negra, una Ram 4x4, se emparejó conmigo. La ventana bajó y un tipo con un sombrero oscuro y un fusil AR-15 en la mano me apuntó, gesticulando para que me orillara. Mi corazón dio un salto, se me heló el estómago. ¡Asalto! La palabra resonó en mi mente, trayendo un pavor que nunca había sentido antes. Mis manos sudaron al instante en el volante y el aire se puso denso dentro de la cabina, pesado como el plomo.
La carretera estaba desierta, solo el sonido de los motores rompiendo el silencio del atardecer. La otra camioneta, una Chevrolet Cheyenne, se posicionó detrás, cerrando cualquier posibilidad de fuga. Estaba acorralada. ¡Qué lío! Intenté mantener la calma, recordándome los consejos de mi padre. En situación de peligro, Elena, cabeza fría y ojos abiertos. Observa todo, cada detalle. Respiré hondo, tratando de desacelerar el ritmo cardíaco que parecía querer salírseme por la boca. El fusil en la mano del asaltante parecía absurdamente grande, y su rostro, parcialmente escondido por el sombrero, era puro escarnio. Gritó que me detuviera de nuevo, esta vez con más agresividad. «Detén esa chingadera ahora, perra, o te lleno de plomo a ti y a ese camión». La voz ronca y la rabia evidente me dieron un golpe. Aquello no era un asalto común. Esos tipos no estaban ahí solo por el camión o por la carga. Había algo más en esos ojos, una crueldad que me heló hasta los huesos. Yo sabía que, si paraba, mi vida estaría en sus manos, y algo dentro de mí, una fuerza que ni sabía que poseía, se rehusaba a aceptar ese destino. No iba a ser ese día, y no iba a ser con esos desgraciados que iba a sucumbir. Iba a luchar, ¿a poco no? El miedo, por un instante, me paralizó. Pero la rabia, ¡ay, la rabia! Vino enseguida hirviendo en mis venas como tequila adulterado. Podía sentir el olor de la pólvora en el aire. La amenaza era real, palpable. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Mi Freightliner, un monstruo de hierro y motor. La extensión de mi cuerpo, de mi deseo de sobrevivir. Pisé a fondo el acelerador, sintiendo el camión rugir en respuesta. No iba a parar, no iba a entregarme. Yo era Elena, la hija del viejo trailero, y no iba a rendirme a esos narcos de la carretera. Mi padre siempre decía, Elena, en la carretera o dominas o eres dominada. Y yo nací para dominar. La camioneta negra, que antes me acompañaba lado a lado, ahora se distanciaba un poco, sorprendida con mi reacción. El tipo del fusil gritaba, la voz distorsionada, por el viento y por mi velocidad creciente. Por el retrovisor vi la Chevrolet Cheyenne intentando alcanzarme, pero mi bruto era pesado y yo estaba embalada. La adrenalina pulsaba, agudizando mis sentidos. Podía sentir cada vibración del motor, cada golpe en la suspensión. Mis manos, antes sudadas, ahora estaban firmes en el volante, amoldadas a él como si fueran una sola pieza. Pensé en mis hermanos, en mi madre, en la mesa llena que lograba mantener con mi trabajo. Pensé en el orgullo de mi padre, que me veía como una guerrera. Ellos no merecían que yo me entregara, y yo no me iba a entregar. Yo era la hija del camino, la trailera que no temblaba ante un claxon, mucho menos ante fusiles. El paisaje se borraba por la ventana. El sol ya poniéndose transformaba el cielo en un cuadro expresionista de colores fuertes y sombras alargadas. Era una carrera contra la muerte, y yo estaba decidida a ganar. El tipo de la Ram hizo un gesto obsceno con el fusil, y vi el brillo del sol reflejado en la mira. No tuve dudas. Querían asustarme, doblegarme, pero yo no era de las que se doblan fácil. Toda mi vida fue una batalla, y aprendí a luchar desde pequeña, en las calles de Tepito. Aprendí a esquivar golpes, a correr más rápido, a pensar más rápido. Y ahora, con un camión de 18 ruedas bajo mi mando, tenía un arma a la altura. Decidí usar el peso a mi favor. La próxima curva se acercaba. Una curva cerrada que exigiría destreza. Era mi oportunidad. La Ram se mantuvo a mi izquierda, el fusil aún apuntado. La Cheyenne, más atrás, se esforzaba por seguirme, pareciendo una mosca zumbando. Sonreí, una sonrisa amarga y determinada. No sabían con quién se estaban metiendo. Yo era más que una mujer en la carretera. Era la reina de la carretera en ese momento. De repente pisé el freno con toda la fuerza que tenía.
El camión chilló, lanzando la carga hacia adelante y levantando una nube de polvo y humo que cegó a la RAM. El conductor de la camioneta, sorprendido, tuvo que frenar bruscamente para no golpearme. La maniobra brusca lo desestabilizó y por un instante la RAM quedó medio de lado en la pista, a centímetros de mi parachoques. Fue un instante de pánico para ellos, un instante de claridad para mí. Rápidamente solté el freno y tiré el camión hacia la derecha, forzando a la RAM a la orilla de la carretera. El conductor intentó reaccionar, pero el peso y el tamaño de mi bruto eran incomparables. Sentí el impacto, un golpe sordo que hizo temblar la cabina. La RAM perdió el control, giró en la pista y acabó cayendo en la zanja lateral, levantando una cortina de tierra y piedras. Miré rápidamente por el retrovisor. La camioneta negra estaba volcada de lado, con las llantas para arriba. Uno de los hombres intentaba salir por la ventana, tosiendo y maldiciendo. Sentí un escalofrío de satisfacción. Uno menos, pero la Cheyenne todavía estaba ahí, viniendo con todo, y debían estar furiosos. La satisfacción duró poco. La Cheyenne aceleró, y pude ver claramente que el conductor estaba desesperado por alcanzarme. No podía darles chance. Miré el tablero. El tanque de combustible estaba casi lleno. Al menos eso. Respiré hondo y me concentré en la carretera. No estaba sola. La fuerza de mi padre, la valentía de mi madre, la fe de mis hermanos, todo eso estaba conmigo, impulsándome. Yo era la loba de la carretera, y ellos iban a aprenderlo de la peor manera. La Cheyenne, furiosa, se emparejó de nuevo. Esta vez, los dos hombres en la camioneta tenían las armas apuntando a la cabina, y pude ver un tercer sujeto en el asiento trasero que parecía estar hablando por un radio. No solo me estaban amenazando, se estaban comunicando con alguien, quizás pidiendo refuerzos. Mi corazón dio un salto, pero mi mente se mantuvo fría. Necesitaba pensar rápido, muy rápido. Aquel era el momento decisivo. La carretera seguía desierta, sin ningún otro vehículo a la vista. Era yo contra ellos, y la noche estaba cayendo, volviendo todo más peligroso. El sol ya se había escondido completamente, y la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje. La luz tenue de los faros de mi camión apenas alcanzaba la curva de enfrente. Percibí que estaban tratando de flanquearme, uno por la derecha y otro por la izquierda, para obligarme a parar en medio de la pista. Cambié de marcha, sintiendo el familiar golpe de la transmisión. El motor rugió en respuesta. Tuve que usar todo mi conocimiento de maniobras y el instinto que la carretera me dio. Mi padre siempre dijo que el camión era una extensión de mi cuerpo, y en ese momento lo sentí más que nunca. La Freightliner no era solo un pedazo de metal, era mi armadura, mi fortaleza. El tipo de la Cheyenne que estaba en el asiento del pasajero abrió la ventana y apuntó el arma a mis llantas. Vi el flash. Estaba disparando. Escuché el impacto en el lateral del camión, un sonido metálico y seco. Por un instante, el camión dio un bandazo, pero mantuve el control. No podía permitir que me poncharan las llantas. Una llanta reventada a esa velocidad, con esa carga, sería fatal. Miré el tablero, las luces de alerta. Ninguna indicación de llanta ponchada, por suerte. Debían estar usando un arma de calibre pequeño, o quizás el blindaje del camión estaba aguantando los tiros. Pero yo sabía que no podía contar con la suerte por mucho tiempo. Necesitaba actuar, y pronto. A cada segundo, la tensión aumentaba, y el miedo intentaba dominarme de nuevo. Pero la rabia era mayor. Recordé un truco que mi padre me enseñó para despistar asaltantes en caminos de terracería. Si intentan pasarte por la derecha, lanza el bruto para allá, pero con cuidado de no voltearte. Se van a echar para atrás. Yo no estaba en un camino de terracería, pero la lógica era la misma.
y la orilla de la pista era de grava y piedras sueltas, algo que podría desestabilizar una camioneta ligera. Arriesgué todo. Cuando la Cheyenne intentó rebasarme por la derecha, donde la pista era más estrecha y con más escombros, lancé el camión hacia la orilla, levantando una nube de polvo aún mayor. El conductor de la camioneta, de nuevo sorprendido, intentó desviarse, pero la fricción con la grava le hizo perder un poco el control. Por un breve instante, la Cheyenne quedó a mi lado, casi rozando el lateral de mi camión. Pude ver el rostro del conductor, la furia en sus ojos. Gritaba, pero el ruido del motor y del viento ahogaban sus palabras. Fue en ese momento que vi la oportunidad, el momento que cambiaría todo. El puente se acercaba rápidamente y la Cheyenne seguía intentando rebasarme por la derecha, terca. Mi corazón latía como un tambor de mariachi, pero mi mente estaba fría, calculando cada movimiento. Ese puente era mi única oportunidad de darle la vuelta al juego. Yo sabía que necesitaba ser precisa, cualquier error sería fatal para mí. Mi padre siempre me enseñó sobre la geografía de la carretera, cada curva, cada obstáculo, cada punto ciego. Ahora, esa sabiduría era mi única aliada. De repente, pisé a fondo el acelerador, aprovechando la pequeña recta antes del puente. El camión rugió, ganando velocidad. Al mismo tiempo, hice una maniobra rápida hacia la izquierda, forzando a la Cheyenne a ir hacia la derecha, exactamente en dirección a la entrada estrecha del puente. El conductor de la camioneta reaccionó demasiado tarde. Intentó frenar, pero ya era tarde. La Chevrolet Cheyenne, a una alta velocidad, golpeó el lateral del puente. El impacto fue violento, un ruido metálico ensordecedor que resonó por el valle. La camioneta giró, descontrolada, y chocó contra las barras de protección del puente. Los cristales se hicieron añicos y pude ver a uno de los hombres salir disparado del vehículo. La Cheyenne quedó atrapada entre las barras, parcialmente colgada sobre el río seco que corría allá abajo. Por el retrovisor vi el humo saliendo de la camioneta. Estaban completamente desorientados. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Lo había logrado. Había cambiado el juego. Pero la voz de la prudencia, en la que tanto insistía mi padre, me recordó que la lucha por la seguridad era constante. Yo sabía que aquello no significaba el fin de mi lucha, sino el comienzo de otra, mucho mayor. No paré. Seguí adelante, el camión temblando ligeramente por el impacto. Mis manos aún temblaban en el volante, pero la determinación era inquebrantable. Miré hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera que me engullía. Estaba sola de nuevo, pero ahora con un sentido de victoria y una carga pesada de adrenalina. La noche prometía ser larga. Conduje unos kilómetros más, manteniendo la velocidad, con los ojos fijos en los retrovisores. No sabía si otros asaltantes venían, si habían pedido refuerzos. La carretera podía ser un lugar traicionero, pero a cada kilómetro que recorría, el miedo disminuía y la sensación de empoderamiento crecía. Yo, Elena, una trailera de Tepito, había enfrentado y vencido a los narcos de la carretera. La radio seguía tocando cumbia, pero ahora la música parecía tener otro significado. Era una banda sonora para mi victoria. Sentí una ola de orgullo invadirme. Había luchado y había ganado, y esa victoria era solo mía. La fuerza que descubrí en mí misma era algo que nunca más olvidaría. Era la fuerza de una mujer mexicana, de una trailera brava. Finalmente, divisé las luces de una gasolinera a la distancia, un oasis en medio del desierto. Respiré hondo, sintiendo el alivio invadir mi cuerpo. Estacioné el camión, apagué el motor y el silencio llenó la cabina. Fue en ese momento que el cansancio me golpeó como una tonelada de piedras. Mis piernas flaquearon al bajar y tuve que apoyarme en el camión para no caer. La adrenalina estaba bajando
y el cuerpo comenzaba a sentir los efectos del terror y la lucha. Fui a la vulcanizadora de la gasolinera y expliqué, con la voz entrecortada, lo que había pasado. El mecánico, un hombre viejo con un sombrero de paja y un bigote imponente, me miró con una mezcla de asombro y admiración. Examinó el camión, notando las marcas de bala en el lateral y los arañazos profundos. «Eres una guerrera, muchacha», dijo, moviendo la cabeza. «Pocos habrían hecho lo que tú hiciste». La noticia de lo sucedido se esparció como pólvora entre los traileros que estaban en la gasolinera. En poco tiempo, estaba rodeada de hombres y mujeres de la carretera, todos mirándome con respeto. Me llamaban la brava de la carretera, la leyenda viva. Nunca me sentí tan acogida, tan parte de aquella hermandad de la carretera. Cada uno tenía una historia de peligro que contar, pero la mía, de alguna manera, parecía tener un sabor diferente. Comí un taco con salsa verde y bebí un café de olla fuerte mientras los traileros me escuchaban en silencio. Conté cada detalle, cada latido del corazón, cada maniobra. Asentían con la cabeza, algunos con los ojos llorosos, otros con una sonrisa de aprobación. Sentí que ya no estaba sola. Esa comunidad, que yo ya admiraba, ahora me aceptaba como una de las suyas, una heroína improbable. La policía llegó unas horas después, alertada por el mecánico. Tomaron mi declaración, impactados con la historia. Los asaltantes de la Ram y la Cheyenne fueron encontrados, heridos y detenidos. La carga estaba intacta. La justicia, al menos ese día, estaba de mi lado. Pero yo sabía que el peligro de la carretera nunca desaparecería completamente. Esos grupos criminales no olvidaban una afrenta. Me convertí en un blanco. Incluso con la victoria, la conciencia de que me había convertido en un blanco no me abandonaba. El jefe de policía, un hombre serio y con cicatrices en la cara, me advirtió: «Elena, fuiste valiente, pero esos tipos no olvidan. Cuidado redoblado en la carretera». Yo lo sabía. La vida en la carretera es así, llena de riesgos y recompensas. Y mi recompensa ese día era mi vida, mi libertad y el respeto de mis compañeros. La noche avanzaba y yo estaba exhausta, pero con una energía que nunca había sentido. Era la energía de la superación, de la resiliencia. Yo sabía que mi historia resonaría por todas las carreteras de México, de boca en boca, de radio en radio, y que, de alguna forma, me convertiría en un símbolo para otras mujeres y para cualquiera que se sintiera pequeño ante un gran desafío. Yo era la brava de la carretera, y esa era mi nueva identidad. Me acosté en la litera de mi camión, sintiendo el balanceo suave del vehículo y el cansancio acumulado. Las imágenes de aquel día se repetían en mi mente como una película, pero ahora el terror era reemplazado por la satisfacción de haber superado. Miré el techo de la cabina, las pequeñas luces que adornaban el tablero, y pensé en mi padre. Él estaría orgulloso. Había honrado su nombre, su legado, su pasión por la carretera. Me había convertido en la trailera que él siempre quiso que fuera. En los días que siguieron, la historia se esparció como el viento por el desierto. En cada parada, en cada gasolinera, en cada restaurante de carretera, los traileros me saludaban con un gesto, una sonrisa o un abrazo. Muchos me contaban sus propias historias de asaltos, de peligros, y yo sentía que, al compartir la mía, les daba voz, les daba esperanza. Yo era la prueba viviente de que la valentía podía cambiar el juego, de que la resiliencia era un arma poderosa. Mi reputación creció. Ya no era solo Elena, la hija del viejo trailero. Yo era la brava de la carretera, la mujer que enfrentó a los narcos y ganó. Recibía propuestas de trabajo mejores, cargamentos más seguros, y el respeto era palpable en cada mirada. Pero el cambio más grande sucedió dentro de mí. El miedo no desapareció por completo, pero ya no me paralizaba.
Cada nuevo día en la carretera me sentía más fuerte, más preparada para lo que viniera. La vida en la carretera para mí nunca más fue la misma. Antes era una rutina, un trabajo arduo. Ahora era una misión. Sentía que tenía una responsabilidad, la de inspirar, la de mostrar que, incluso en un mundo dominado por la violencia, la fuerza interior de una persona puede marcar la diferencia. Yo continuaba mi rutina de entregas, cruzando México de punta a punta, pero ahora cada kilómetro era un recordatorio de lo que era capaz. Siempre que veía una camioneta extraña acercarse, sentía un escalofrío. Pero el pánico ya no me dominaba. Miraba a los lados, evaluaba la situación y confiaba en mis instintos. Mi mente era más rápida y mis manos más firmes en el volante. Aprendí a lidiar con el peligro de una forma más consciente, más estratégica. La experiencia de ese día me transformó en una estratega de la carretera. Los compadres de la carretera me daban consejos, me avisaban sobre áreas peligrosas, sobre nuevos grupos de asaltantes. La solidaridad en la comunidad de traileros era esencial y yo me sentía parte de una gran familia. La lucha por la seguridad era constante y yo sabía que necesitaba estar siempre atenta, siempre lista. Pero ahora tenía una red de apoyo, de amigos que me cubrían las espaldas. La historia de la trailera brava se convirtió en un cuento de fogata, un mito moderno en las carreteras de México. Traileros más jóvenes me pedían consejos, querían saber cómo tuve el valor. Yo siempre decía lo mismo. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Y para mí era mi vida y mi libertad. Mi jornada de superación, ese día, no tuvo un desenlace claro de felices para siempre. La violencia en las carreteras continúa, el peligro acecha. Pero lo que yo vencí no fue solo un grupo de asaltantes. Vencí el miedo, la pasividad, la idea de que era una víctima. Me convertí en la prueba viviente de que una mujer, sola en un camión, puede ser más fuerte que cualquier amenaza. Y esa fuerza que descubrí en las profundidades de mi ser ese día terrible es algo que llevaré conmigo para siempre. Es el legado de la brava de la carretera, un legado que me enorgullece compartir con ustedes. Es la historia de cómo una tarde de rutina se convirtió en el día en que renací, más fuerte, más resiliente, más yo. Ahora que vieron esta increíble historia de superación, recuerden, su fuerza está dentro de ustedes. Como Elena enfrentó sus desafíos, ustedes también pueden vencer los suyos usando la resiliencia como su mayor arma. ¿Ya superaron algún desafío difícil en su vida? ¿Cómo la perseverancia les ayudó a vencer? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar su jornada de superación. No dejen pasar esta oportunidad. Hagan clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá su coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Que la valentía y la fuerza de superación los acompañen. Hasta el próximo video.